En este video vamos a estudiar el conjunto de unidades de ZM, denotado por esto. Vamos a definirle una estructura algebraica, o sea, vamos a ver que es un grupo, y no solo es un grupo, sino es un grupo abeliano. Y con esto vamos a poder demostrar un teorema muy importante debido a Euler, que nos va a permitir resolver este tipo de congruencias de manera sistemática. Entonces, hemos visto en general que si A es un anillo, en general tenemos el subconjunto A estrella que llamamos el conjunto de unidades de A y se define como el conjunto de U's en A, tales que existe una B en A, tal que U por B es igual a 1. Es decir, que las unidades de A son el conjunto de elementos invertibles en A. Resulta que este conjunto tiene una estructura algebraica, no es un anillo, pero sí tiene una estructura algebraica, y esa estructura se llama grupo, es decir, que el conjunto de unidades de A es un grupo. Entonces, para definir un grupo, en general tenemos G, un conjunto y una operación binaria que aquí denotamos por multiplicación. Es decir, que tenemos parejas de elementos en G, los operamos con el producto y obtenemos otro elemento en G. Y decimos que G junto con esta operación es un grupo si cumple las siguientes tres propiedades. Primero, que la estrella es asociativa, es decir, que podemos cambiar paréntesis como queramos. La segunda propiedad es que la operación tiene un elemento neutro que vamos a denotar por E. Es decir, que G operado con E es lo mismo que E operado con G, y eso es G, es decir, que E no afecta, no altera a los demás elementos de G. La tercera propiedad que cumple es que la operación tiene inversos, es decir, que para toda G en G existe una H, tal que si yo opero G con H de ambos lados, por ambos lados, obtengo el neutro de la propiedad anterior. Y por último, si además G cumple que la operación es conmutativa, entonces decimos que G es un grupo abeliano. Nada más una nota, el nombre abeliano es un sinónimo de conmutativo. Entonces, el hecho que se usa abeliano es en honor de a Niels Abel, pero es simplemente un sinónimo de conmutativo. Ahora observen que para toda G el inverso es único, y entonces podemos denotarlo, o sea, usar una notación que depende de G. Entonces pues lo denotamos usualmente como G a la menos 1. Y el concepto de grupo no es nuevo porque ya hemos visto anillos. Y en particular tenemos que un anillo es un conjunto con dos operaciones, pero si nada más nos restringimos a la primera operación, a la suma, entonces tenemos que es un grupo abeliano. O sea, si ustedes revisan la definición de anillo, precisamente uno pide que el anillo junto con la suma es un grupo abeliano. Y además pides que el producto satisface ciertas propiedades y que hay una ley distributiva entre los dos que relacionan las dos operaciones. Entonces la definición de grupo generaliza la definición de anillo. Es un concepto más amplio y entonces permite más ejemplos, como las unidades de un anillo. Entonces recuerden que todo anillo es un grupo, entonces teníamos antes que Z, Q, R y C son todos anillos, entonces en particular son grupos con la operación suma. Son grupos abelianos, de hecho, o sea, porque como la suma es conmutativa en estos anillos, pues el grupo es abeliano. Ahora, por ejemplo, si definimos GLN-R como el conjunto de matrices invertibles de n por n con coeficientes en R o realmente en cualquier campo K, entonces
este grupo, conjunto de matrices con el producto usual de matrices es un grupo. O sea, por ejemplo, tenemos que la matriz, esta matriz es invertible porque su determinante es distinto de 0 y podemos multiplicarlo por otra matriz, sea que también es invertible porque es distinto de 0. Entonces, la operación de estas dos matrices es simplemente el producto de los dos. Entonces tenemos el producto, la primera entrada es 2, la segunda entrada es 0, la tercera entrada es 2 y la última entrada es 1. Entonces, así operamos matrices y la matriz resultante sigue siendo invertible, es decir, que el producto es cerrado y eso es porque el determinante satisface la siguiente relación. El determinante del producto de dos matrices es simplemente el determinante de A por el determinante de B. Y esto implica que si este es distinto de 0 y este es distinto de 0, entonces este es distinto de 0 y por lo tanto el producto sigue siendo un elemento del grupo. Otro ejemplo muy famoso y muy útil es el grupo de permutaciones. Para definir el grupo de permutaciones tomamos X cualquier conjunto y definimos el conjunto de funciones biyectivas de X en X. Recuerden que una función biyectiva básicamente nada más reordena o permuta los elementos de X. Y definimos la operación del grupo como la composición de funciones. Entonces, si componemos dos funciones biyectivas, tenemos una función biyectiva. Y entonces la operación del grupo, que es componer funciones, es cerrada. Y además es asociativa, tiene un neutro. El neutro de componer funciones pues es la función identidad. Si yo compongo una función con la identidad, obtengo la misma función. Y el inverso de cualquier función biyectiva es pues el inverso como función, que existe porque la función es biyectiva. Entonces tenemos que el conjunto de funciones biyectivas de X en X es un grupo. Y casi nunca es abeliano. Y en particular, si X es finito y tiene n elementos, denotamos Sx por Sn. Este conjunto es muy, muy, muy útil en la teoría de grupos. Y es otro ejemplo de grupo. Entonces, lo que vamos a ver aquí es el caso que nos va a servir a nosotros. Entonces, los dos ejemplos anteriores son útiles, pero no nos van a servir en esta sección. Entonces, el resultado que sí nos va a servir es el siguiente, que si tenemos un anillo conmutativo con 1, entonces el conjunto de unidades junto con el producto del anillo es un grupo abeliano. Entonces, ojo que cuando uno define anillo, el producto va de A cruz A en A. Y aquí lo que realmente estamos haciendo es que el producto va de A estrella a A y a cruz A estrella a A estrella. Entonces, en realidad lo que estamos viendo es que estamos restringiendo este producto al subconjunto de A estrella cruz A estrella, que es un subconjunto de A cruz A. Entonces, nada más en esta prueba vamos a distinguir entre esos dos con notación distinta. A la restricción la vamos a llamar como producto gorrito. Y se define como la restricción del producto usual a A estrella. Entonces, ¿cómo se define? Pues entonces, si yo agarro una unidad U y una unidad B y los multiplico, pues es simplemente multiplicarlos en el anillo usual, porque nada más es la restricción del producto usual. Entonces, nada más en esta sección vamos a distinguir entre los dos, pero normalmente cuando multiplicamos dos elementos de un anillo, aunque sean unidades o no, usamos la misma notación producto que hemos estado usando desde siempre. Pero pues aquí distinguimos para probar explícitamente las 4 propiedades de un grupo abeliano. Entonces primero hay que probar que es una operación binaria.
Es decir, que si yo agarro 2 unidades y los opero con el producto, vuelvo a obtener una unidad. Esto es la propiedad de cerradura. Entonces esto es cerradura. Entonces, pues vamos a tomar 2 unidades U y B. Entonces, por definición, son invertibles. Entonces, tomamos inversos S y R respectivamente. Ahora, como A es conmutativo y tiene un 1, tenemos que V por RS es igual a conmutamos y asociamos el producto. Sustituimos lo que ya sabemos de aquí y obtenemos, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos que V es invertible y su inverso es R por S, es decir, el producto de los inversos de U y B. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que si U y B son unidades, entonces su producto es una unidad. Y por lo tanto tenemos que, en efecto, esta restricción del producto es una operación binaria. Ahora, para probar que es un grupo abeliano, nada más hay que probar las 4 propiedades que necesitamos. Entonces, la asociatividad. Por un lado, hacemos primero lo del adentro del paréntesis, y esto es por definición el producto usual. Y luego usamos la definición de esto con lo que está aquí adentro del paréntesis y obtenemos este producto. Como el producto es asociativo en A, entonces podemos asociar y luego nos regresamos usando puras definiciones y así podemos probar la asociatividad. Ahora, el 1 es una unidad de A porque 1 por 1 da 1. Y por otro lado, si tomamos cualquier unidad y lo multiplicamos por 1, obtenemos la misma unidad. Y esto es para toda unidad en A. Entonces, por lo tanto, 1 es el neutro de la multiplicación. Ahora, la operación tiene inversos, porque si U es una unidad, pues tiene un inverso, y por lo tanto el producto de U con ese inverso pues da 1. Entonces, el producto tiene inversos. Y por último, la conmutatividad del producto se sigue de la conmutatividad del anillo. Entonces, realmente estas 4 propiedades se siguen inmediatamente de la estructura de anillo que tiene A restringido al grupo de unidades. Entonces, esta proposición nos permite construir grupos a partir de cualquier anillo. Entonces, en particular lo vamos a aplicar al caso que queremos. Estamos estudiando los enteros módulo M. Y entonces, ¿qué es el corolario que obtenemos? Entonces, obtenemos que el conjunto de unidades de Zm es un grupo abeliano. Es decir, esto es un grupo abeliano donde la operación es el producto usual. Entonces, aquí esto nos da una estructura sobre el conjunto de unidades y en particular es un grupo abeliano. Entonces, de ahora en adelante, pues lo voy a llamar el grupo de unidades en lugar del conjunto de unidades. Y esto ya presupone esta estructura adicional que tiene. Ahora con esto vamos a poder probar un teorema muy importante, pero antes voy a probar un resultado general que satisface cualquier grupo abeliano finito y luego deducimos el teorema de Euler. Pero antes que esto denotamos, si tenemos G un grupo finito, o bueno, en cualquier grupo en general, denotamos G a la n como operar n veces G. Entonces esto es nada más una simplificación de esto. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? El teorema nos dice que si tenemos un grupo abeliano finito que tiene n elementos, entonces para toda G en G podemos elevar G a la n y multiplicar G n veces nos va a dar la identidad, el neutro del grupo. Entonces, por ejemplo, en particular, si tenemos G a la n es igual a E, pues también tenemos que G por G a la n menos 1 es E, y por lo tanto, G a la menos 1 es G por n menos 1. Entonces, el inverso, lo que digo aquí es que el inverso de G es este número. Entonces, esto nos permite calcular inversos, y por eso también es útil, pero bueno, este resultado es útil en varios sentidos. Uno es para calcular inversos
y el otro es para probar el teorema de Euler. Entonces, primero vamos a ver, como G es finito, podemos enumerar sus elementos. Entonces, enumeramos G1, G2 hasta Gn. Entonces, estos son todos sus elementos. Y por cuestiones de convención, pues el primer elemento lo denotamos por el neutro, que sabemos que siempre existe por definición de un grupo. O sea, un grupo siempre tiene un neutro. Entonces, pues lo ponemos primero en la lista. Ahora, para una GI arbitraria, podemos definir la siguiente función que denotamos por phi i. Y es simplemente multiplicar por la izquierda cualquier elemento por GI. Entonces, phi i es multiplicar por GI. Ahora, observa que GI a la menos 1, el inverso de GI existe. Esto es porque G es un grupo. Entonces, pues sabemos que GI a la menos 1 es un elemento de G, pero ya los enumeramos aquí. Entonces, pues el inverso de GI va a ser GJ para alguna J. Entonces definimos phi J de la misma manera, o sea, es multiplicar por GJ. Y observamos que es el inverso de phi I. Pues como verificamos esto, pues simplemente evaluamos. Entonces componemos phi J con phi I de X. Entonces primero aplicamos phi I a X, pero phi I es multiplicar por GI. Entonces tenemos phi J aplicado a la multiplicación de GI por X. Pero phi J es multiplicar por GJ. Entonces tenemos esto. Pero GJ es por definición el inverso de GI. Entonces esto es aquí. Podemos asociar, porque la operación es asociativa por definición, y esto se cancela, esto se vuelve el neutro, y el neutro no afecta a X cuando lo multiplicamos por X, y obtenemos X al final. Es decir, que si aplicamos esta función a X, obtenemos X, simple y sencillamente, y esto implica que phi J compuesto con phi I es la identidad en G. Y conversamente, si hacemos exactamente lo mismo, pero del otro lado, y nada más vemos que sustituimos esto aquí, esto es multiplicar así, volvemos a asociar, esto es un inverso, entonces esto se cancela a E y obtenemos esto. Como E es un neutro, no afecta nada y volvemos a obtener X, y por lo tanto phi de I compuesto con phi de J es el neutro de G. Esto prueba que phi I es biyectiva, es porque tiene un inverso, y hemos dado explícitamente su inverso. Entonces, por lo tanto, phi I es biyectiva. ¿Sí? Entonces, si nosotros agarramos G, como G1 hasta Gn, y le aplicamos a cada elemento aplicamos phi I a cada elemento, entonces estos dos conjuntos son iguales. De hecho, lo que estamos haciendo es precisamente una permutación de los elementos de G. Entonces, si multiplicamos todos los elementos de aquí y multiplicamos todos los elementos de aquí, vamos a obtener el mismo elemento. Porque el grupo es abeliano, entonces podemos cambiar el orden de cualquier producto. Entonces el producto de estos va a ser igual al producto de estos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si multiplicamos G1 hasta Gn, esto va a ser igual a phi I aplicado a G1 hasta phi I aplicado a Gn. Pero sabemos cuál es la fórmula para phi I aplicado a los elementos. Es simplemente multiplicar por GI cada elemento de aquí. Entonces tenemos que el producto de todos los elementos de G es igual a este producto, que es igual a este producto. Como la operación es abeliano y es conmutativa y asociativa, podemos sacar todas las GIs que aparecen. ¿Y cuántas GIs aparecen? Pues aparecen n, porque hay n factores hay n paréntesis en este producto. Entonces obtenemos GI a la n es igual al producto de todos los que teníamos originalmente, que es simplemente h que habíamos definido aquí. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos que h es igual a GI a la n por h. Entonces multiplicamos ambos lados por la derecha por el inverso de h, que sabemos que existe porque G es un grupo. Entonces, pues
obtenemos que la identidad, o sea, el neutro es igual a h por h a la menos 1, que sustituimos esta fórmula aquí arriba y obtenemos esto, asociamos, y esto se cancela a no afecta la operación, y ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos que es igual a gi a la n. Ahora observan que la i que elegimos fue totalmente arbitraria. Nosotros simplemente tomamos una gi arbitraria y vimos que satisface esta ecuación. Por lo tanto, todos los elementos de g satisfacen esta ecuación y concluimos lo que queremos. Ahora, la prueba anterior requiere que sea abeliano, porque aquí cambiamos el orden de los factores. Entonces, sí se requiere en esta prueba. Pero en general no se requiere que el grupo sea abeliano. De hecho, esto es un fenómeno totalmente general. Yo agarro G, cualquier grupo no necesariamente abeliano, entonces todos sus elementos elevados a la cantidad de elementos en G es la identidad. Y esto se sigue de un teorema bien importante que se llama el teorema de Lagrange. Ahora probamos el teorema de Euler. ¿Qué nos dice? Primero nos dice que el grupo de unidades tiene phi de m elementos, donde phi es la función phi de Euler. Entonces, ¿qué nos dice esto? O en el teorema anterior nos dice básicamente que a la phi de m es congruente a 1 módulo m para toda a, tal que a es primo relativo con m. O sea, esto es lo que nos dice el teorema de Euler. Entonces, ¿cómo probamos esto? Vamos a escribir Zm como esto, es la clase del 0, la clase de un 1, hasta la clase de m-1. 1 por cada residuo posible al ser dividido por m. Entonces, sabemos que un elemento en Zm R barra es una unidad si y solo si es primo relativo con módulo, es decir, R y M son primos relativos. Y pues, ¿cuántos de estas R's hay? Pues, ¿cuántos elementos hay entre 0 y m-1 que son primos relativos con R? Pues precisamente phi, porque esta es literalmente la definición de phi. Phi cuenta cuántos números primos relativos entre 0 y m-1 son primos relativos. ¿Cuántos enteros entre 0 y m-1 son primos relativos con m? Por lo tanto, pues las unidades son precisamente esos números. Entonces, pues, ¿cuántas unidades hay? Pues tantos como números primos relativos entre 0 y m hay. Y esto es precisamente phi de m. Pero entonces, ¿qué nos dice el teorema anterior? El teorema anterior nos dice que esto es un grupo abeliano finito y por lo tanto todo elemento de las unidades, si yo lo elevo a la cantidad de elementos en el grupo, obtengo el neutro del grupo, que es 1. Pero esta expresión como clases de equivalencias, si lo reescribimos como congruencias, obtenemos precisamente la congruencia que queremos. Entonces, el teorema de Euler se prueba con la estructura de grupo que tienen las unidades de Zm. Ahora, un corolario que apareció primero históricamente, pero resulta que es un caso particular del teorema de Euler, es el pequeño teorema de Fermat, que es el caso particular cuando m es primo. Entonces, cuando tenemos un primo p y p no divide a, que por cierto esto es equivalente a decir que a y p son primos relativos, tenemos que a la p-1 es congruente a 1 módulo p. Y en general tenemos que a a la p es congruente a módulo p. Aquí estamos quitando la restricción de que sea primo relativo con p. Entonces, la primera parte se sigue inmediatamente del teorema de Euler. Nada más hay que observar que a y p son primos relativos si solo si p no divide a, y que phi de p es p-1, porque p es primo. Entonces, todos los números menores que él son primos relativos con él. Y simplemente sustituimos m igual a p y phi de esto, o sea, tenemos que a la phi de p es simplemente a la p-1 y aplicamos el teorema anterior. Y la segunda parte se sigue del primer caso,
O sea, la segunda parte lo único que hacemos es multiplicar. En el caso anterior multiplicamos a de ambos lados. Entonces si multiplicamos a de ambos lados obtenemos esta expresión. Pero esto es si P no divide a. Pero si P divide a, tenemos trivialmente que a es congruente a 0 módulo P. Y por lo tanto a la P es congruente a 0 y congruente a módulo P. Entonces tenemos esta fórmula en general. O sea, no hay que checar si A es primo relativo con P o no con esta fórmula, pero con esta sí. Pues vamos a ver unos ejemplos para ilustrar eh, el uso del teorema de Euler. Entonces, como mencioné, el teorema de Euler se puede usar para resolver congruencias de esta forma. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar m igual a 9 y a igual a 13. Observen que 9 y 13 son primos relativos porque 13 es un primo que no divide a 9. Entonces, sabemos que tiene una solución esto. Entonces, el teorema de Euler que nos dice que 1 es congruente a 13 a la phi de 9. Pero phi de 9 es 6. Eso se puede ver al tanteo. Y phi de 13. Entonces, entonces sacamos un 13 del factor y obtenemos 13 por 13 a la 5 es una solución a esta congruencia, porque en efecto 13 por 13 a la 5 me da 1 módulo 9. Ahora, 13 a la 5 es un número muy grande y pues nos gustaría tener un número un poco más pequeño. Entonces, vamos a hacer varios pasos. Primero, reducimos la base. Entonces, 13 es congruente a 4 módulo 9. Entonces, 13 a la 5 es congruente a 4 a la 5. Pero, pues 4 es 2 al cuadrado. Entonces, podemos reducir la base aún más, aunque el exponente aumenta, la base se hace todavía más pequeña. Entonces, tenemos que 13 a la 5 es 4 a la 5, pero este es 2 a la 2 a la 5 y por la ley de exponentes se multiplican y obtenemos que estos 10, 2 a la 10. Ahora, 2 y 9 también son primos relativos, entonces podemos aplicar el teorema de Euler también a 2 y a 9. Entonces, el teorema de Euler nos dice que 2 a la phi de 9, que es 6, es congruente a 1 módulo 9. Entonces, ¿qué nos dice esto? Tenemos que 3 a la 5 es 2 a la 10 por lo anterior. Pero sabemos que 10 es 6 más 4. Entonces 2 a la 10 es igual a 2 a la 6 más 4 y por la ley de exponentes tenemos que 2 a la 10 es igual a 2 a la 6 por 2 a la 4. Pero hemos visto que 2 a la 6 es congruente a 1, entonces esto pues se cancela, esto se vuelve 1 y simplemente nos quedamos con 2 a la 4. Ahora 2 a la 4 es suficientemente chiquito como para hacer los cálculos ya en in situ, o sea, sin nada más. 2 a la 4 es 16 y simplemente reducimos 16 módulo 9 para obtener 7. Entonces 13 a la 5 es congruente a 7 módulo 9 y por lo tanto tenemos que esta es otra solución a 13x congruente a 1 módulo 9. Y esto significa que, bueno, y esto lo verificamos, estos 13 por 7 es 91, pero 91 es 10 por 9 más 1, esto se cancela módulo 9 a 0 porque es múltiplo de 9 y sí, en efecto 7 sí es una solución a esta congruencia. Entonces, el teorema de Euler nos permite reducir exponentes a exponentes más pequeños. En particular, por ejemplo, en este caso teníamos 2 a la 10, que es bastante grande. Bueno, no es muy grande, pero es bastante grande. Y el teorema de Euler nos permite reducir 2 a la 10 a 2 a la 4, que es más pequeño y gracias a esto podemos ahora ya hacerlo al tanteo. Bueno, no al tanteo, sino calcularlo sin requerir una calculadora. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más, un poco más ilustrativo de este fenómeno de poder reducir exponentes con el teorema de Euler. Entonces, otra vez, vamos a tener a igual a 5 y m igual a 12 y phi de 12 es igual a 4. Una manera de ver eso es la multiplicatividad de phi. Entonces tenemos phi de 12 es phi de 3 por phi de 4, phi de 3 es simplemente
2 y phi de 4 es 2 también, entonces esto es 4. Ahora vamos a calcular 5 a la 233. Esto es un número muy grande y no quisiéramos calcularlo para ver cuál es su residuo módulo 12. Entonces lo que hacemos es que escribimos 230, lo vamos a dividir según el algoritmo de la división entre 4. ¿Por qué 4? Pues 4 es phi de 12. Entonces, con las leyes de los exponentes podemos escribirlo así. Estos exponentes se multiplican y se le suma un 2, ¿sí? Pero fíjate que phi de 2 es 4, entonces el teorema de Euler nos dice que 5 a la 4 es congruente a 1 módulo 12. Esto lo sustituimos aquí y obtenemos, y lo que está aquí dentro de paréntesis se vuelve 1 a la 58 y 5 al cuadrado se vuelve 25. Y esto es simplemente 1. Y por lo tanto tenemos que 5 a la 233 es 25, pero 25 es congruente a 1 módulo 12. Entonces, este nos permite reducir exponentes. Y junto con la observación de que a por a a la phi de m menos 1 es congruente a 1 módulo 12, o módulo m en general, perdón, nos dice que a la menos 1 es precisamente este factor, porque este factor está cancelando a a. Entonces a la menos 1 es a por phi m menos 1. Y así podemos calcular inversos de cualquier elemento módulo